Hola, hoy estoy súper feliz porque vamos a conversar con un gran amigo y un gran referente de la experiencia del cliente. Desde que nos conocimos hace casi 30 años, fue mi segundo jefe de una multinacional, una empresa de telecomunicaciones con muchísimo alboroto justo en el lanzamiento del primer teléfono celular aquí en Argentina. Raúl nos motivó a todos, tanto clientes internos como externos, proveedores, a tener la mejor experiencia, y hoy se dedica a diseñar experiencias memorables y en cómo todos podemos dejar esa huella en nuestros clientes, en las compañías que confían en nuestros servicios para que nos puedan volver a elegir. Le damos la bienvenida a Raúl Amigo. Vamos a escuchar un breve video para que el que todavía no lo conozca los pueda conocer un poquito más y ya volvemos. Raúl Amigo, Argentina. CEO and Founder Ubuntu CX Design, Miami, Florida, Estados Unidos. Experto en diseño de experiencias, creador de la metodología de medición de Brand Experience. 20 años trabajando con algunas de las compañías más admiradas en el mundo como Google, Oracle, Samsung, Movistar, HTC, Beats y Microsoft, entre otras. Autor del libro Más allá de la experiencia del cliente, para Lead Editores Madrid, prologado por Don Peppers, conferencista internacional, keynote speaker en el DMA 2012 y 2013 en Estados Unidos, keynote speaker de Oracle en su gira Oracle Digital Transformation Day, miembro de CX Speakers con Don Peppers y Martha Rogers, keynote speaker del Google Think en Bogotá, Panamá y México DF, profesor de Design Thinking en el MBA de Universidad de Lyon, Francia, MBA de Negocios Internacionales en la Universidad de Lleida, España. Con ustedes, Raúl Amigo. Me impresiona, no parezco yo. Bienvenido, Raúl, bienvenido, qué alegría. Gracias, Dolo. Qué Qué placer. alegría. Muchas gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo para poder conversar con nosotros. Un placer, Agradezco un placer. mucho. La verdad que, no, al contrario, la verdad que siempre me alegro mucho de habernos vuelto a encontrar, que la vida nos haya vuelto a encontrar después de tanto tiempo. Y la verdad que, bueno, me encanta verte con esta estatura profesional, ¿no? Y la verdad Gracias. que muy Gracias. merecido. Gracias, Raúl. Sí, qué alegría, como decíamos, que nosotros nos conocemos hace muchos años, cuando vos eras jefe de toda el área de una también otra multinacional que no se menciona, como tantas otras empresas que también has pasado en toda tu larga trayectoria. Y como siempre tuviste muy clara esta idea de la importancia de la experiencia del cliente, la importancia de ese contacto, ¿no? Que lo vivíamos nosotros, que trabajábamos o Sí, reportábamos para vos, y también los clientes externos, ¿no? sí, sí. Yo creo que uno no puede eh, teorizar sobre la experiencia de los clientes si nunca antes ha tenido la responsabilidad de responderle a estos clientes. Y yo de aquella época me acuerdo tantas historias que han sido, te diría, fundacionales en lo que pienso y en lo que he creado luego como metodología de diseño de experiencia, y que no tiene una forma de ser aprendida que no sea así, equivocándose, eh, viviendo momentos históricos con los clientes. Yo me acuerdo particularmente de aquella época, estamos hablando de Motorola. Era una época como muy especial porque las compañías celulares estaban empezando y recuerdo que era el lanzamiento de una compañía celular, la compañía de Telefónica,
Y el primer día, el día que salían con es el primer día de la historia de esa compañía. Y ese día había que poner los teléfonos en todos los puntos de venta de Argentina, con la extensión que tiene Argentina y esa cosa loca. Me acuerdo, el lunes era el día del lanzamiento, y el día viernes nosotros le habíamos entregado todos los teléfonos al depósito de Telefónica, y el lunes a la mañana nos llaman a una reunión urgente a las 7 de la mañana, y ese día nos enteramos que los teléfonos estaban cambiados de sus cajas y tienen un código de barra afuera que corresponde al ID del teléfono. Por lo tanto, esos miles de teléfonos que teníamos ahí no se podían distribuir porque no correspondía el teléfono con la caja. Con lo cual, me acuerdo, pero, y con algunos de los chicos que trabajamos en aquella época, todavía hoy nos acordamos del operativo que tuvimos que hacer para resolver ese problema, porque me acuerdo que cuando nos citaron nos dijeron, miren, o sea, no hay manera de que esta compañía empiece sin teléfonos, así que si usted no puede, o sea, no hay manera, no sé cómo lo harán, pero no hay manera. Hasta el día de hoy me acuerdo el operativo que tuvimos que hacer, nos compramos una fotocopiadora, una cosa loca, y eso creo que marca un poco digamos, la cultura. Finalmente se resolvió y eso empezó, y empezamos una relación muy buena con esos clientes. Y yo creo que todo eso ha confluido en lo que finalmente yo ideé como metodología, ¿no? Entonces, es lo que digo, ¿no? Que, de hecho lo digo en mis libros, que la experiencia es el mejor método de aprendizaje, ¿no? No lo digo yo, sino que lo dice la neurología, porque la experiencia genera una conexión neuronal mucho más tenaz que el aprendizaje cognitivo racional. Y entonces, el vivir estas experiencias, en realidad lo que hace es que uno se involucra emocionalmente en la historia que está viviendo, y ese involucramiento genera una conexión neuronal mucho más tenaz, mucho más duradera en el tiempo, y eso se transforma en aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que, digamos, haber aprendido esas cosas en algún momento de la vida me permitió luego, con bastante fluidez, construir una teoría que hoy, gracias a Dios, como apareció en el video, la aplican un montón de compañías muy, muy, muy grandes y muy prestigiosas en el mundo, ¿no? Y no deja de llenarme de satisfacciones. Sí, un orgullo. Y aparte, primero tan jóvenes, ¿no? Y tanta presión y tanta demanda por todas partes, y poder lo mismo y responder bien, y que al final todo salga como era esperado y pareciera como que no pasó nada, y sin embargo hubo un montón de procesos y un montón de trabajo detrás, ¿no? De todos Sí, tus sí, colaboradores, de todas. total. Y hubo un montón de emociones fuertes, hubo miedos, pero esas improntas te quedan guardadas en tu sistema, ¿no? Curiosamente, las emociones negativas generan una impronta mucho más fuerte que la positiva, porque nosotros los seres humanos estamos hechos para esperar cosas buenas, independientemente de que sean más o menos optimistas. Nosotros nunca estamos seteados para la equivocación del otro, para el error del otro. Siempre esperamos que las cosas fluyan. Y entonces, cuando no pasa eso, la emoción negativa te pone en estado de alerta, genera una serie de shocks hormonales que son muy intensos, y eso genera una huella en tu sistema de memoria que es lo que hace que la próxima vez que te encuentres con esa marca tengas miedo, porque tuviste miedo en otra oportunidad, y entonces hay como una memoria emotiva que trata de recordar y de revivir lo mismo que reviviste, pero simplemente para poder protegerte. Es realmente una de las cosas más interesantes que tiene el mundo de las experiencias, es que te obliga, y acá yo trato de hacer mucho hincapié en esto porque, uy, No hay caso, problema. Esto es en vivo. Está. No hay un problema. Raúl no está en Este, Argentina, está en este momento en Colombia, pero bueno, estamos a través de Zoom, pues estamos todos con cuarentena y pandemia en el mundo. total. Suena, o sea, o el timbre, o el, Claro.
o el perro, sí, tal cual. Bueno, lo que estaba diciendo es que esa impronta que te genera la emoción negativa hace que tu sistema, cuando se vuelve a enfrentar con esa marca, eh, genera como un estado de alerta que te previene de que te vuelvan a engañar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí es donde uno realmente se da cuenta que para las marcas el quitar esas fricciones en las relaciones con sus clientes las preserva y les permite, digamos, enfocarse en crear recuerdos positivos, ¿no? Entonces, me parece que es Claro. muy, muy interesante toda la teoría neurológica que da la base digamos, a la industria de la experiencia, porque ya esto es una verdadera industria a nivel mundial, ¿no? Mm, Eh, pero está muy conectado con marketing porque claramente marketing es el arte de conectar a las marcas con las personas. Las marcas son asociaciones en la mente de las personas, es decir, la marca vale lo que la persona percibe que vale. Y la claro. experiencia es una percepción, es lo que percibimos de las interacciones que tenemos con la marca. Por lo tanto, hay todo un entramado ahí entre un mundo y el otro que hace que realmente hoy eh, todas las marcas se desviven por diseñar experiencias memorables, ¿no? Y Mm. por crear esas futuras experiencias increíbles que van a ser las que hagan que esa persona, que ese cliente quiera volverte a comprar y esté listo para ser fiel, digamos. Claro. Hay una parte de tu libro que me impactó mucho, bueno, muchas partes, pero hay una que leo, que escribiste que dice, por sobre todas las cosas, que somos seres humanos, ¿no? Que queremos conectarnos con otros seres humanos para sentirnos parte de algo más grande o algo a lo que pertenecemos o queremos pertenecer. Entonces, qué importante eso, que uno a veces se olvida, ¿no? Que si bien por ahí uno puede vender un servicio o un producto, es a otro ser humano también que estamos vendiendo. Totalmente. Y que el otro ser humano toma a ese producto que compra como un elemento, simplemente un tangibilizador de una cosa superior, de una expectativa superior. Y si uno solamente se queda con el aspecto transaccional de la relación, eso queda fuera del espectro de la memoria, porque los seres humanos no recordamos transacciones, pero sí recordamos Claro. sueños, sí recordamos lo que queremos, lo que deseamos, y esto de ser parte es una expectativa típica, ¿no? Y cuando, así como tantas otras, pero claramente hay un deseo un deseo sublimado que la marca te puede llegar a resolver, y si lo hace, la marca se vuelve indispensable en tu vida, porque te completa de alguna manera, o te hace la vida más fácil, o te hace sentir más sofisticado, o te hace sentir más seguro, más Claro. confiable, lo que sea, más elegante, lo que sea. Cada marca tiene en su propuesta de valor una serie de atributos que te van a prestar y que de alguna manera te van a mejorar. En el momento que uno comprueba que esto es cierto, le das ese valor a la marca, ¿no? Cuando te compras un auto caro, ¿por qué lo haces? Si funcionalmente te lleva lo mismo un auto de $100.000 que un auto de 10.000. ¿Por Claro. qué? Porque este de 100.000 te está dando otra cosa que no tiene que ver con lo funcional netamente, y tiene que ver con lo aspiracional, tiene que ver con cosas que te están faltando de tu identidad como persona, y que probablemente la marca te la supla, ¿no? Esto de la experiencia memorable que hablas, ¿pensás que todos, así seamos no grandes corporaciones, sino pequeños proveedores de servicios o pymes o pequeñas empresas, también podemos ofrecer esa experiencia memorable a nuestros clientes? Sí, claro, porque primero que la experiencia de ser un fenómeno humano nos es común a todos, ¿no? Es un elemento que nos conecta a todos. Y entonces, eh, yo diría que casi al revés. O sea, fíjate vos, en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo, donde nosotros vivimos experiencias muy, muy significativas, en los pequeños contactos. Eh, en nuestra casa, en las relaciones que tenemos con nuestra familia,
cuando vas al almacén de la esquina y el almacenero te conoce, cuando ese proveedor de algo pequeño tuyo te ayuda, no sé, la chica que trabaja en tu casa, la que te hace algo de ropa. Estas pequeñas relaciones tienen en su ADN unos elementos que las grandes marcas, las grandes corporaciones tratan de emular. ¿Por qué? Porque al final del día la experiencia es un fenómeno humano y ese fenómeno humano se refleja mucho más potentemente en las pequeñas relaciones. Y acá, Claro. digo, este para mí es un concepto fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor, de hecho por eso a mi consultora yo le puse Ubuntu, porque es una filosofía zulú que dice que la identidad de las personas se construye en sus interacciones con la tribu. Es decir, que vos sos porque somos. Claro. Este concepto es lo que le pasa a las marcas. Las marcas son porque marca y consumidor somos, ¿me entendés? Y son en las interacciones que tienen entre ellas. Entonces, cuando yo compro cualquier producto, sea caro, barato, no importa, lo que estoy haciendo de alguna manera es viviendo una interacción que no termina de ser tan humana como la que yo tengo con mis círculos más íntimos, ¿no? Donde sí me pasan estas cosas emocionales. Entonces, el diseño de experiencia lo que trata de hacer es tomar ese valor humano, valor emocional en las interacciones y llevarlo a estas interacciones marca-consumidor que normalmente podían estar mucho más dominadas por lo funcional y por lo transaccional, lo económico, ¿me entendés? Claro. Entonces, ahí creo que digamos, esto es lo que nos dice que hoy un emprendedor tiene muchas más posibilidades de brindar experiencias positivas que una gran compañía. ¿Por qué? Porque es todo homemade, los vínculos son homemade, ¿no? Y entonces tenés muchas más posibilidades de crear vínculos emocionales que una gran compañía que de pronto te pone un empleado que no le importa nada. El tipo trabaja de 8 a Claro. 5 y ¿viste? No le importa nada. Si te trata bien o te trata mal, el sueldo lo va a cobrar igual y, y es Es verdad. indolente a tu realidad, ¿no? Sí, perfecto. Y vos tenés una metodología y un proceso que también lo enseñás para que todos podamos de alguna manera implementarlo y ponerlo, poder medirlo, diríamos, a ver si estamos por ahí. Por ahí nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas y en realidad no, es para otro lado. Sí, claro. Sí, no, digamos, esto que yo decía de las experiencias que uno ha vivido, me han permitido a mí ir construyendo una metodología que se llama justamente así, la metodología Ubuntu de diseño de experiencias, y que hoy en día lleva ya unos cuantos años y que ha sido utilizada y aplicada por muchas compañías en el mundo y muchas compañías grandes, y la verdad que eso es increíble para mí. Y esto me ha llevado también a enseñar esa metodología, porque también yo tengo esa vocación docente, yo, digamos, elijo trabajar de docente, de profesor por vocación, a mí me encanta enseñar, y entonces me di cuenta de que democratizando el conocimiento, de alguna manera estoy devolviendo lo que la humanidad me dio, ¿no? El mundo me dio, y entonces hemos creado un programa de educación justamente para enseñar a la gente a diseñar experiencias, y también eso nos ha dado muchísima satisfacción, sobre todo en esta época de pandemia, porque Ujú. la hemos hecho online y, Claro. y eso ha permitido que mucha gente que quiere aprender de este mundo del diseño de experiencias, ya sea por curiosidad, por necesidad, por deseo, por obligación de su propia compañía, se haya acercado a estas herramientas metodológicas y bueno, y de alguna manera estamos multiplicando ese valor, ¿no? Y también eso a mí me llena de felicidad porque veo que estamos dejando una huella ya en la sociedad. Sí. Y es una certificación que uno la puede hacer desde cualquier parte del mundo, ¿no? Es De virtual. cualquier parte del mundo, porque es online, exactamente, es un programa de 10 semanas
y tiene un mix de carga asincrónica, es decir, que uno no tiene que estar presente, no son clases en vivo, y hay una carga menor de clases sí presenciales, donde la gente puede participar e interactuar con los instructores o con la misma comunidad. Se crean estos espacios de comunidad, de trabajos en equipo, se arman foros de debate, se aprende mucho de los otros, porque hay gente que con Claro. distintos niveles de experiencia, de distintos países, de distintas industrias, y la verdad es que se termina eh, aprendiendo mucho de todo, de la metodología, de la aplicación de la metodología, de la interacción con los pares. La verdad que hemos creado una comunidad Qué que bueno. se prolonga más allá del programa en sí mismo, ¿no? Porque la gente sigue en conexión, lo seguimos invitando a sesiones todos los miércoles, donde invitamos a personajes del CX a nivel mundial. A mí me gusta mucho eso, porque yo tengo muchos amigos en esta industria en todo el mundo, y entonces me gusta invitar por ahí a personajes de estos y ampliar el nivel, el horizonte de conocimiento, ¿no? Así que Sí, creo mucho en lo colaborativo, ¿no? Porque creo que uno no tiene todas las respuestas, y también una de las cosas que he aprendido con estas metodologías que usamos es que el conocimiento colaborativo es mucho más expansible que el conocimiento individual. El conocimiento individual tiene un límite muy cercano. Cuando uno crea en grupo, cuando uno co-crea, este conocimiento se expande de una manera geométrica, y entonces uno termina realmente teniendo un poder transformador impresionante, impresionante, sin lugar a dudas. qué bueno. Sí, yo tuve también el placer de poder participar el año pasado en el IW LATAM, el Summit, que fue también virtual por el tema de la pandemia, que también eso permitió quizás a muchos poder ser parte y poder aprender y escuchar a grandes referentes mundiales. Sí, 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 exactamente. O sea, es que el World Marketing Summit se convirtió el año pasado en una bocanada de aire fresco en el medio de un año tan pesado como fue el Tal 2020. cual. Y el objetivo creado por Philip Kotler, y Kotler, con un agudo sentido de la contribución, decidió democratizar el conocimiento y traer a sus 80 discípulos, entre los que me honra estar, Sí, para que podamos todos nosotros desinteresadamente cubrir esa necesidad que la gente tiene de aprender, de tener nuevas esperanzas, de tener nuevas herramientas. Y durante 48 horas trabajamos de manera continua, trayendo esta suerte de iluminación o de mensaje esperanzador, para entender que el cambio de alguna manera depende de nosotros en este momento tan complicado. Depende de nosotros y depende de nuestro deseo, de nuestra formación, y que la formación también se puede adquirir, y un poco contribuimos a esa sensación, ¿no? Que hay horizontes que nosotros podemos y deberíamos correr sí. para aumentar nuestras zonas de conocimiento, ¿no? Y de esa forma también multiplicar el poder transformador que tenemos. Exacto. También que se necesita también mucha confianza y poder delegar, ¿no? Porque a veces a nosotros, hablo por mí, cuesta un poco delegar y compartir este conocimiento, ¿no? No es que sea tan Sí. fácil, Sí, pero sí, se es puede. verdad, incluso porque creo que hemos sido educados con un paradigma diferente, donde la educación era como un bien que había que acopiar, donde tu probabilidad de éxito en la vida profesional aumentaba en la medida que tu acopio de conocimiento superaba al de tus pares, ¿no? Hoy no, hoy estamos en una economía colaborativa, donde uno hace un montón de actividades sin una expectativa económica, pero sí con una expectativa de contribuir y de inspirarse y de mejorar desde esos esquemas de colaboración. Y bueno, esto se sostiene claramente sobre un tremendo cambio social que fue inducido por la tecnología, que nos permite hoy eh,
mirando, digamos, el peso que esto tiene en la sociedad mundial, uno se da cuenta de que casi ya el 55% de la población mundial todos los días se conecta a una red social desde un teléfono móvil. Esto implica todo el mundo conocido. Es un hábito que ya se incorporó, es una tecnología muy simple, muy fácil de usar. Todo se prende y funciona, no hay que ser un ingeniero en sistemas para nada, todo es intuitivo, cualquier cosa es posible desde el punto de vista de la tecnología, y eso obviamente ha hecho que nuestra vida ha sido muy fácil, ¿no? Como vos decías antes, yo tengo muchos años trabajando en el negocio tecnológico y eso me permite mirar las diferencias entre aquella época y esta, No y había claro, nada. no, o No sea, teníamos celulares, sí. aquello era una cosa, desde todo punto de vista, jurásico, ¿no? O sea, desde lo que nosotros considerábamos súper avanzado a lo que es hoy, ¿no? Uno a veces no se da cuenta de todo el agua que ha corrido, ¿no? Porque uno, la mente de uno te engaña y te traslada al que sos hoy a ese que eras en el pasado. Y a ese ser que vos eras en el pasado, tu recuerdo lo va a vestir como estás vestido hoy, le va a poner el círculo de amigos que tenés hoy, va a poner el teléfono celular que tenés hoy, la computadora que tenés hoy, como si realmente hubiera un continuo entre aquel del pasado y hoy. No, nada que ver. Cuando vos mirás la precariedad de aquella cosa, si bien parecía una cosa de súper avanzada, claramente la tecnología hoy ha permitido esta Avanzado. nueva forma de socialización, ¿no? Y entonces, la nueva socialización también hace que nosotros adquiramos conocimiento mucho más fácilmente. Esto influye en el mundo de las experiencias, porque nosotros hoy somos conscientes de mejores estándares de servicio, incluso antes de ser consumidores de esas marcas. Nosotros sabemos y tenemos una visión de lo que debería ser un ideal, aún antes de haberlo experimentado en nuestra propia piel, ¿me entendés? Entonces, Sí. por eso también creo que el mundo de la experiencia se ha vuelto tan importante y tan relevante, porque, porque la tecnología nos lo ha facilitado, ¿no? El acceso a la información es irrestricto, no hay duda que no te puedas contestar desde tu teléfono en una décima de segundo. La verdad que creo Tremendo. que esto está convergiendo para que nos sobre más el tiempo, para que podamos aplicar ese tiempo a cosas que nos gustan en la vida. Y creo que también este tema de la pandemia ha venido para ayudarnos a también aprender cosas nuevas, ¿no? Y a darnos cuenta por ejemplo, el verdadero significado de la palabra cambio, ¿no? Que es como Sí. un nuevo Hablando de aprendizaje. palabras, sí, hablando de palabras, de cambio, de la palabra de tu compañía, de Ubuntu, todo el poder que tienen estas palabras, sobre todo para nosotros, como decís, que no somos millennials, ni gente que por ella nació con un poco, aunque sea de tecnología. Exacto. Nosotros empezamos bien con lo Eh, súper rústico. Y cómo nuestra mente, como vos decís, tuvimos que seguir disrumpiendo y aprendiendo, innovando para seguir el tramo, ¿no? Porque esto sí, continúa, va, sí. va, va. Sí, totalmente. Yo creo que el lenguaje, eh, el lenguaje determina la percepción de la realidad. Nosotros mismos moldeamos lo que percibimos en parte gracias al lenguaje, porque cuando lo ponemos en palabras, le damos forma. Y entonces, claramente, nuestro vocabulario ha cambiado muchísimo en estos últimos 10 años, pero mucho más ha cambiado en el último año. Estamos hablando de cosas que hace un año mucha gente no hablaba, no conocía, ¿no? Y es impresionante. A mí me ha tocado el año pasado hacer una investigación con un banco en Centroamérica, sobre cómo diseñar experiencias digitales para seres no digitales. Y esto era gente grande, gente de Claro. 65 años para arriba, o 70, o 75. Y entonces tuvimos un montón de entrevistas y de charlas con ellos. Y era impresionante porque aún ellos, de gente de 70 años, como te digo, ya empezaban a manejar cierto lenguaje, ya empezaban a manejar ciertas nociones digitales que
que jamás una persona de esa edad lo hubiera podido hacer antes, y ellos mismos están cambiando desde su lenguaje, porque han cambiado su lenguaje y han cambiado la realidad en la que viven, ¿no? Y entonces Claro, tienen empiezan a tener unos aprendizajes y unas experiencias, justamente, que hubieran sido inimaginables años atrás para ellos, ¿no? O sea, que un señor de 75 años pueda cada principio de mes organizarse, cómo pagar todos sus impuestos desde una interfase digital con un banco y claro. sentirse tranquilo y organizarse y hacerlo sin estrés, sin tener que llamar a servicio al cliente cada 2 minutos. Esto no era posible y hoy sí, y hoy se puede, ¿no? Entonces, Claro, claramente, no, digamos, qué hemos interesante. adquirido un nuevo glosario que representa una nueva realidad. Totalmente, Raúl. Y vos también, que sos escritor, aparte de diseñador de experiencias y design thinking y todo, contanos, ya has escrito varios libros, ¿tenés algún proceso que seguís Sí, o en qué momento encontrás ese tiempo para escribir? mira, yo la verdad que siempre fue muy intuitivo para escribir, hace muchos años que escribo. Sin embargo, con el tiempo me fui educando en la técnica de storytelling y aprendí de los que saben, ¿no? Aprendí de gente muy talentosa, aprendí mucho del cine americano, que es experto en contar historias, y realmente adhiero a ciertas metodologías que simplifican mucho ese proceso. A mí particularmente la metodología que a mí me gusta y que yo aplico, me di cuenta que la aplicaba antes de conocerla. Cuando la vi, me confirmó una serie de cosas que yo practicaba casi intuitivamente. Es una metodología creada por Andrew Stanton, que es el guionista de Toy Story, de la saga Toy Story y Sí. de Finding Nemo. A mi gusto, de los modernos, de los nuevos, es el mejor guionista que yo conozco, y me encanta la forma de plantear, y tiene 4 pilares, ¿no? Y yo trato de aplicarlos siempre. Estos 4 pilares tienen que ver con, primero, adherir a una idea central. La historia que contamos está hilada alrededor de un tema central que se tiene que sostener a lo largo de toda esa narrativa, ¿sí? Y siempre digo el caso de El Padrino, por ejemplo, la saga El Padrino. Vemos el personaje de Al Pacino, que hace de Michael Corleone. Ese personaje es el nudo central de la historia, y de hecho es el único que aparece en las 3 películas, y toda la historia está enrollada en él buscando la aprobación de su padre. Ese es el tema central, ¿sí? Finding Nemo es toda la película, estamos preguntándonos si finalmente el padre encontrará a su hijo, ¿sí? Y en el medio pasan un montón de cosas, pero adherir a un tema Sucede central. algo. Segundo, abrazar el cambio, esto es incorporar el cambio como un factor de activación emocional y usarlo a favor, porque en nuestra vida el cambio, si bien a veces es un poco estresante, es necesario, porque la vida sin cambio sería demasiado rutinaria y moriríamos de aburrimiento, creo. Y Mm, lo tercero es evocar el deseo. Es decir, nosotros desde la historia tenemos que activar los botones del deseo para que la persona sienta esa compulsión, invitado por lo que estás contando, porque si no hay deseo, no hay emoción fuerte, y en un punto nosotros queremos, desde la lectura, desde la escritura, queremos descontrolarlo emocionalmente, y el escritor tiene que aprender a jugar con esos recursos, y finalmente es desde el lugar en el que uno lo cuenta. El lugar en el que uno cuenta la historia te tiene que pertenecer, tiene que ser un lugar familiar para vos, un lugar en el que te sientas cómodo, donde el relato sea genuino. Yo uso esos 4 principios para todas mis historias, sean grandes, cortas, sea una conferencia, sea un libro, sea un artículo en un diario, sea una presentación a un cliente. Mantengo esa conciencia sobre en qué medida estoy usando los 4 elementos, y te puedo decir que es una guía. Después, es una guía claro. que te da muchísima ayuda. Después, por supuesto que cada uno tiene el estilo, tiene el tono, tiene
las formas que más le van con su esencia y bueno, y eso es la belleza de este arte porque cada uno puede ser distinto al otro. Uno no puede, porque hace un taller literario, copiarle la forma de escribir a otro, ¿me entendés? O sea, porque Claro, la inspiración en la escritura existe, ¿no? Así sí. que para mí ha sido creo que es un refugio, ¿no? Hoy en día para mí la escritura es un refugio y es una forma muy poderosa de poder expresar y compartir lo que tenés adentro con gente que no conoces. Esto es muy impresionante. Me pasó mi tercer libro, más allá de Customer Experience, que fue un libro que a mí me ha dado infinitas satisfacciones. Hace una semana me aparece una notificación en Instagram y aparece una persona que yo no conocía posteando sus 5 libros imprescindibles, ¿no? Y uno de los 5 era ¿no? Y aparece la tapa y aparece mi arroba, entonces con lo cual yo me entero de que se está refiriendo a Claro. mí y me entero de esto y para mí fue muy fuerte, porque yo no conocía a esta persona y ella hace una especie de mini reseña de por qué es uno de los 5 libros imprescindibles y yo me quedé muy, muy conmocionado porque fue la tangibilización, fue la comprobación de que de alguna manera algo que vos escribiste le significó algo a alguien en un momento inesperado. Para mi gusto, esa sensación es algo que todos los seres humanos merecemos vivir en algún momento, ¿no? En algún Ay, momento todos sí. deberíamos poder escribir algo, aunque sea un tweet, que haga una pequeña diferencia en la vida de alguien. Claro, trascendés el libro y ayudás de alguna manera al lector que te está leyendo en ese momento, ¿no? Sin saber a Sí, cuántos. sin ser pretencioso, ¿no? Sin esperar cambiarle la vida. O sea, simplemente es, nada, a veces uno es un wake-up call en algún pequeño tema de la vida del otro, y sin saberlo y sin buscarlo, ¿no? Porque si yo me pongo a escribir pensando, bueno, ahora los voy a emocionar, ahora los voy a hacer llorar, no, eso no va a pasar. Claro. Le quita el carácter genuino que tiene que tener la historia, pero uno, digamos, sin estar buscándolo, uno sabe que porque uno mismo lo va sintiendo cuando lo va escribiendo, ¿no? Y entonces se va sintiendo uno mismo involucrado en ciertos temas, porque además como te pertenecen, sabes de dónde salen, ya sabes más o menos el Claro. efecto que puede llegar a tener, pero después hay una parte que está fuera de tu control, porque lo que le pasa al otro, vos no lo controlás, no lo sabés y ni siquiera te enterás, ¿no? Claro, como decía un escritor que entrevisté hace poco, que él cuando escribe también no piensa en lo que está escribiendo, sino en el lector, que es en realidad el que después lo va de alguna manera a decodificar o a aplicar de otra manera, o a lo que Sí, él también necesita en ese momento y lo impacte más, que por ahí no es justo lo sí, que uno estaba escribiendo, ¿no? totalmente. Pero fíjate, mira, eso queda elocuentemente expresado en el caso de grandes libros que han sido llevados al cine. Cuando vos agarrás una obra maestra, no sé, Cien años de soledad, y la vas a llevar al cine, te aseguro que cuando la vayas a ver al cine te va a decepcionar. ¿Por qué? Porque vos, antes de ir al cine, leíste ese libro y vos viajaste a unos lugares que el director de esa película no. El director de la película tuvo su propia película cuando leyó el libro, eso es lo que él lleva, y no tiene por qué coincidir con tu visión, ¿me entendés? Por Claro. eso creo que uno no puede ponerse en un proceso o no puede intentar apoderarse de un proceso que no le corresponde, ¿no? Que es Claro, ser el fiel de como a vos mismo. la construcción del significado del otro. Eso para mí uno digamos, no lo domina. Uno sí puede dominar el arte de contar una buena historia, ¿no? Pero, a ver, hay una frase en la Biblia que dice, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si Mm, uno cuando uno está hablando con un amigo, uno se da cuenta si aburre al otro. Están tomando un café y te pones a hablar con un amigo. Vos te das cuenta si estás contando una historia aburrida. Te das cuenta si estás hablando demasiado.
te das cuenta si el otro no se conectó con tu historia. Lo mismo pasa con esto, pero en lo mucho. O sea, vos cuando lo estás contando, cuando lo estás escribiendo, te das cuenta, esto es un horror, no puedo, esto no puede ver la luz del día. Yo, de hecho, a mí, en mi proceso, yo hago mucho reproceso, porque cuando lo vuelvo a leer no me gusta. Y lo cambio, y lo voy modificando, y ya Raúl no significa lo mismo para mí. es muy exigente, sí, muy exigente. Sí, Vuelve a sí. hacerlo hasta que salga tu... Pero sabe, pero Sí, la gente al final me agradece haber cruzado ciertos sí, límites que se había autoimpuesto, ¿no? Yo creo que también claro. es un método de liderazgo. Una vez también lo escribía, ese Sí. método de liderazgo, que me salió también medio de casualidad, pero se Mm, convirtió también en una pieza de literatura justamente por eso, porque está creado sobre la experiencia propia, ¿no? claro. Y ahora, Raúl, ya próximamente vamos a tener otro libro tuyo que está a punto Sí, de... ya estoy justamente en este reproceso que estaba mencionando recién, donde estoy cambiando todo el tiempo cosas que escribí ya con sobrados méritos para ver la luz. Y entonces me estoy proponiendo ya terminar con este ida y vuelta y que nazca ahora en mayo. Buenísimo. De hecho, el libro que se llama Love by Design, Ujú. que es cómo diseñar el amor de los clientes por la es un libro es un libro de diseño en primer lugar, pero luego es un libro que creo que también como cualquier libro de experiencias de los que yo he hecho, aplica a la vida misma, porque justamente así como las experiencias son universales, del amor también, ¿no? Es la búsqueda, creo que principal de todos los seres humanos a lo largo de toda su vida, a poder amar y ser amado. Esa ida y vuelta, yo trato de capturarlo para explicar parte del mundo de los negocios exitosos. Entonces, es un libro que tiene 10 historias centrales, que descubre 10 metodologías atrás de esas historias y que saca unos entregables de eso para que el lector pueda de alguna manera bajarlo a su vida, ¿no? Y probablemente si uno lo hace sobre el ejercicio de su negocio, le va a resultar muy, muy interesante, pero cuando termine de hacerlo, se va a dar cuenta que hay cosas que aprendió que aplican a su propia vida, ¿no? A los amores de su vida, ¿no? Y aprenderá que hay variables que todavía puede operar para activar el amor del otro y el amor propio, ¿no? Que son esas dos Claro, fuentes de la máxima emoción, ¿no? Sin convertirme en un bukai, claro. No, siempre. en un gurú, en un Doctor Love, pero bueno. No, si vos Pero siempre bueno, muy enfocado a la parte profesional y del servicio al cliente, pero también con lo sí, personal, porque bueno, como vos siempre haces hincapié, somos personas y somos humanos que se sí, están sí, conectando, total. ¿no? De hecho, sí, exactamente. Y de hecho, o sea, que eso me llevó a una de las experiencias más locas de mi vida, que hace 6 años yo tengo una cátedra en la Universidad de Lyon, en Francia, que se llama Happiness Management. Y se convirtió en la materia más elegida de la universidad. Qué bueno. ¿Viste? Y realmente, si me preguntas si me lo propuse, llegar a hablar de felicidad, jamás me lo propuse, simplemente que se fue conectando con una serie de pasos que fui dando en mi vida y apareció un área donde puedo aplicar estas metodologías que yo uso para el diseño de las experiencias Claro, y se activó con la felicidad, porque finalmente lo conectamos con la experiencia de los empleados, ¿no? O sea, finalmente digamos, las marcas no pueden pretender tener clientes felices si sus empleados no son felices. ¿Me entendés? Y tal entonces, cual. de un lugar al otro, y eso me obligó a hurgar en estos temas más humanos, y me di cuenta de que claramente yo, digamos, tengo una buena base para ese tema, porque creo que Sí. en el fondo soy un humanista y, y leo muy
bien los rasgos del otro, las emociones del otro. Me preocupo por no perder mi conexión empática con el otro, y cuando digo el otro, digo en general, el mundo exterior en general, no solamente con aquellos a los que quiero, sino que generar esa conexión empática y piadosa hacia el otro. Yo creo que Es un talento, un don, diríamos, ¿no? es un trabajo que todos los seres humanos tenemos. Sí, es un don, pero también es una capacidad que uno puede desarrollar. O sea, Mm, uno no puede disociarse de sus capacidades empáticas y mm, enfocarse en cosas más egoístas, si se quiere. Pero finalmente me parece que todos tenemos y todos deberíamos hacerlo. En la medida en que este mundo se va volviendo más problemático, también se vuelve más humano del otro lado, porque descubrimos que tenemos que volver a las bases. Cuanto más sí, digital se volvió, más conectado entre personas se volvió también. ¿Me entendés lo que digo? O sea, exacto. eso que parecía que iba a romper con las relaciones personales, en el 2020 nos salvó, porque Sí. claramente no podías salir de tu casa en muchos de los casos, no podías ver a nadie, no podías abrazar a nadie, y la pasamos, la sobrepasamos, y estuvimos Mm, conectados con el mundo a través de nuestras conexiones sociales digitales, y bueno, y entonces eso nos hizo ver con mucha más profundidad la necesidad de esas características emocionales que tenemos todos. Me pasó también el año pasado que hice un estudio con millennials, a los que había entrevistado en el 2019, cuando los volví a entrevistar en medio del peor momento de la pandemia del año pasado, mm, a las mismas personas entrevisté, me di cuenta de que eran otras personas. Yo, en mi metodología, nosotros descubrimos el modelo mental de las personas, que es la máquina a través de la cual perciben la realidad. Es increíble claro. cómo parecía que, ¿viste? Es como si vos agarras a la misma persona y le hicieras un corte en el cerebro y mirás lo que hay. Bueno, nada más que no vemos el hardware, sino lo que nosotros lo que vemos es el software. ¿Me entendés? O sea, no vemos el cerebro, vemos la mente. Y entonces, cuando hicimos esa incisión un año y al año siguiente, lo que sacamos era completamente diferente. Había habido un cambio, una metamorfosis adentro de ese modelo mental de un millennial que normalmente hubiera llevado 10 años de tiempo, de evolución. Es decir, el tipo hubiera tenido que envejecer, haber vivido Sí. miles de experiencias para cambiar sus fundamentos, ¿no? Entonces, el primer año era un tipo muy egoísta, muy egocéntrico, su experiencia era compleja, tenía muchos aspectos que eran casi te diría superfluos, y Mm, alimentaban una especie de egocentrismo, es decir, un mundo centrado alrededor de la construcción de su ego. Y por el otro lado, cuando lo volvimos a entrevistar un año después, era un tipo mucho más humilde, mucho más golpeado, mucho más sensible, mucho más consciente de elementos centrales de su vida, como la familia, el lugar en el que viven, la contribución. ¿Me entendés? claro, Antes era la oficina más lujosa y ahora era mi lugar. Ya no era ni una sí, oficina, ni un trabajo, claro. es mi lugar. Y mi lugar puede ser Mm, no es una entelequia, es un lugar emocional. ¿Me entendés? No es ni siquiera sí, una oficina, ni mi cama, mi lugar es otra cosa. Esto me hace acordar la claro, promesa de Starbucks. Starbucks no es ni tu casa ni tu trabajo, es Starbucks. Bueno, claro, ahora mi lugar parece que ha adquirido una dimensión sí. completamente desconocida, ¿no? Y creo que eso significa que estamos, a pesar de que nos estamos volviendo cada vez más digitales, nos estamos volviendo más en contacto con nuestra humanidad, ¿no? Con la Y humanidad. Estábamos sí, medio y eso, alejados. estábamos medio alejados, y creo que esto nos pone en contacto con nuestra humanidad y de alguna manera abre una luz de esperanza, ¿no? Porque creo Mm, que seguimos teniendo sí, condiciones como para mejorar este mundo, ¿no? sí. Raúl, y para ir terminando, me encantaría saber si tenés, así como todas tus ideas y todos tus proyectos y todos los trabajos que estás llevando a cabo, alguna palabra que pensás, así como para el 2020 pensamos que iba a ser solo ese año la cuarentena y la pandemia y terminaba. Seguimos este año 2021 un poco difícil, con más esperanzas, pero ¿qué palabra o qué frase por ahí, si tenés alguna que tomás como lema o para seguir adelante este año, que nos recomendás, que nos dejás?
Yo creo que mis palabras, mi glosario de términos más significativos hoy tienen que ver con amor, con empatía, con aprendizaje, con experiencias, con contribución, con transformación, con compasión, con ayuda. Me parece que creo que cada uno tiene su propio rosario de palabras que ha ido hilando para crear esa especie de eje constitutivo nuevo que tenemos. En el caso mío tiene que ver con eso y tiene que ver fundamentalmente con redescubrir el sentido de contribución que tengo en la vida, ¿no? De agradecimiento y de contribución. Es decir, toda esta época tan difícil a mí me ha ayudado a ser más agradecido y a comprometerme más con la contribución. Y creo que de alguna manera la unión de esas cosas no deja de ser un gesto de amor, ¿no? De amor propio en primer lugar y amor hacia el otro, hacia todo lo que nos rodea. En segundo lugar, y finalmente ese es el motor más importante, ¿no? que podemos tener. Exacto. Me encantan esas palabras. Y es cierto, cuanto uno más agradecido es, como que mejor uno se siente, ¿no? Porque es De hecho, realmente consciente de lo de que hecho, vos tiene. sabés que en esa charla de Happiness Management, que Mm, primero fue una conferencia y después fue una materia, yo resumo las claves de felicidad en 5 elementos centrales, y el primer paso que uno tiene que dar hacia la felicidad es el de expresar el agradecimiento. Ya no solamente mm, sentirse agradecido, sino decirle a la gente cuando tenés algo que merezca saberse, ¿no? Que fue claro. fuente de agradecimiento. Cuando uno expresa el agradecimiento, setea su alma en una sincronía completamente distinta. Y entonces, claramente, de ahí derivan un montón de otras cosas, como el autoconocimiento, como como el vivir en el presente, como tomar las dificultades como aprendizajes y como tener un plan que construya ese estado mental o ese estado del alma llamado felicidad, ¿no? Y que se basa sobre el balance en tu vida, ¿no? El balance de todas las componentes de la rueda de tu vida. Pero el primero es el agradecimiento, ¿no? Y eso definitivamente uno se siente mejor cuando expresa ese agradecimiento, ¿no? Sí. Raúl, muchísimas gracias por Un todo tu placer, tiempo, por todas tus enseñanzas. Y para las personas que quieran seguirte, si todavía no te siguen, ¿cuál es tu red preferida o qué lugar Mira, mi preferís? red preferida es Instagram, es la que más Mm. uso. Mi usuario es @RaúlAmigo, Y vamos a pero poner con todo en esa, las notas. Ujú. pero con ese usuario también me encuentran en Twitter, me encuentran en todos lados. O sea, En realmente LinkedIn, ok, sí, en LinkedIn. perfecto. En LinkedIn tengo una red bastante grande, eh, pero la red de Instagram es la red La que más. abierta, o sea que Mm. cualquiera puede seguirme y bueno, ahí se van a enterar. Yo suelo postear no solamente lo que hago, sino también lo que pienso. Y en general, digamos, digamos, perfectamente podemos elaborar un premio a estos que me, Sí. que me sigan y le damos un regalo, Seguro. Y una así sorpresa. vamos a poder estar atentos al día exacto en que esté disponible tu libro, tu nuevo libro para la Sí, compra, antes sí, de que se agote, porque a veces muchos quisieron comprar el último, el más tal allá cual. del Customer Experience, y ya no había más, estaba Sí, totalmente exacto. Sí, agotado. sí, exactamente, exactamente. Así que vamos a estar Ojalá que atentos. pase. Y Bueno, bueno, y Lolo, agradecerte, y siempre es un placer volver a conversar con vos. La verdad que esto de la experiencia y también la certificación, ¿no? Vamos a poner en las notas todos, sí, si tenés los claro. próximos cursos disponibles o Sí, 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 porque ya las estamos próximas empezando fechas. ahora en la primera semana de junio. Estamos lanzando la tercera edición del programa online.
Este es un programa que se creó hace 5 años, que empezó siendo un programa que las compañías compraban para entrenar a su gente internamente. Allí certificamos como a 2.000 personas y ya después lo abrimos, y también tuvimos cientos de personas que pasaron por nuestros cursos y justamente también como proceso del cambio empezamos con estas ediciones online y ahora vamos a lanzar la tercera y la verdad que no paramos de recibir bendiciones y satisfacciones porque Sí, ha sido una experiencia maravillosa. sí, la verdad que sí, vamos a poner todo para que es un momento ideal, que seguimos todos con muchísimas restricciones y pocas posibilidades de viajar y Sí, de movilizarse, sí, de al menos seguir capacitándonos y sí. preparándonos para este futuro, ¿no? Y de Este buscar sexto. inspiración, ¿no? Creo que es un momento para buscar inspiración. Sí. Gracias, Raúl. Gracias por No, ser siempre una inspiración en mi vida desde que te conocí y por todo lo que nos brindás y esperamos pronto tener todas las novedades de tu próximo libro así y de será. Un todo. placer, Dolo, y seguimos caminando juntos en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir este episodio, si les gustó, y por tratar de realmente diseñar esas experiencias que sean inolvidables y que dejen huella, trasciendan nuestra participación con nuestros clientes. Muchas gracias por escucharnos.